Bienvenidos, estamos en otra emisión de estas charlas que denominamos Sin Barbijo. Hoy vamos a hablar de algo que debería ser un acontecimiento quizás que tengamos más presente. Se están cumpliendo 40 años de la restauración, nada menos que de la democracia en la Argentina. Es cierto que la democracia también para muchos está en deuda, más allá de que si uno mira retrospectivamente, creo que se han hecho muchas cosas, pero bueno, todo depende si uno ve el vaso medio vacío o medio lleno. Sí es cierto que hay asignaturas pendientes y una de ellas tiene que ver precisamente con la economía y otra que está muy presente siempre, que tiene que ver con la comunicación, sobre todo hoy que estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el mundo de las comunicaciones, con la irrupción ya hace tiempo de las redes sociales, pero más en esta campaña con TikTok, así que estamos todos mucho más pendientes. Quizás hoy se hable más de la inflación, porque obviamente nos afecta en la vida cotidiana, pero la comunicación sigue siendo un valor fundamental y cómo además ayuda a que muchos candidatos logren despegarse del resto a partir de su forma de comunicarse. Pero juntando estos dos temas que aparecen en un libro que precisamente echa una mirada, me parece fundamental, sobre los últimos 40 años, que además rescata una frase muy familiar, sobre todo para aquellos que ya llevamos unas cuantas décadas encima, que es puede fallar, que en principio esa frase puede fallar, la decía un mentalista muy famoso en los shows de TV Argentina y Latinoamericana en los 90 y en los 80 también, Tuzam, y después también creo que la hizo como parodia Jorge Ginsburg en un programa satírico también muy conocido de la década de los 90, y ese puede fallar, hoy tiene un formato de libro que es puede fallar y hace alusión precisamente a la economía y la comunicación en 40 años de democracia. Sus autores son Andrés Borenstein, un economista, y el área de comunicación no podía estar en mejores manos. Y no digo esto en demérito de Andrés Borenstein, pero no lo conozco tanto. Sí lo conozco a Gabriel Llorens Rocha, que es periodista, un hombre de la comunicación. Creo que lo conozco de la época en que todavía usábamos corbata, que eso habla de nuestra, más de mi edad que la de él, porque era muy joven, eh, que además de ser periodista, es consultor en comunicación, tiene colidera junto a Dolores Bioca de 2014 una consultora que además abarca el área de asuntos públicos, ha trabajado en varias campañas electorales y además ha sido un hombre muy cercano, yo creo, a uno de los grandes intelectuales que tiene la Argentina, sobre todo si hablamos de estos últimos 40 años de democracia, que es Rodolfo Terraño, y que deberíamos tenerlo más presente. Por muchas cosas, porque además hoy me estaba recordando aquel libro que editó en el año 1985, eh, La Argentina del siglo XXI, un hombre que siempre miraba mucho más allá de, del cortoplacismo. Y la verdad que es un placer recibir con esta excusa de hablar del libro del cual es coautor, a Gabriel Llorén Rocha, a quien virtualmente le mando un abrazo y le digo bienvenido. ¿Cómo estás, Gabriel? Excelente, excelente, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta generosísima presentación. Y nada, muchas de las cosas que acabas de presentar, nada, resumiste muy bien de dónde viene el libro, cómo surge y las preocupaciones que a lo largo de estos años vamos compartiendo en cuanto a economía y comunicación. Como bien decís, y no quiero hacer número, pero deben hacer 20 años que empezamos a cruzarnos en pasillos profesionales y a conocernos. Y estas dos cosas, estas dos pasiones, que son la economía y la comunicación, ha ido atravesando y sigue atravesando lo que nos pasa, ¿no? De ahí surge este libro. Bueno, primero, disculpas por la extensión, pero realmente me costaba mucho presentarte sin extenderme un poquito porque, bueno, además de la valoración profesional que tengo de vos, siento un gran afecto porque además siempre fuiste un caballero más allá de lo estrictamente profesional y un buen amigo y eso uno, sobre todo cuando nos ponemos más viejitos, lo valoramos muchísimo más. No digo que no lo haya valorado en su momento, pero sí, uno lo valora mucho más y, y la verdad que es un placer además saber que estás editando este libro y me imagino que en el proceso bueno, te habrás redescubierto un montón de cosas que por ahí no viviste en primera persona o porque eras muy joven o directamente no tenías la edad para ser consciente de lo que estaba sucediendo. Pero en estos 40 años de la comunicación en lo que tiene que ver con la economía,
¿Sentís que hay hilos que se repiten, que se han repetido y que por ahí siguen presentes? Sí, sin dudas, sin dudas. Hay muchas cosas que se repiten, y muchas que han cambiado mucho. Digo, hay que ser justo también con eso. Viste que también esto, cuando vamos acumulando experiencia, para decirlo así, nos da la sensación de, yo esta noticia ya la vi, esto ya me pasó, sobre todo al reconstruir los 80, que era chico pero no tanto, me acuerdo perfectamente de padecer la hiperinflación y lo que fue el final del gobierno de Alfonsín, pero al reconstruirlo, al tener que reconstruirlo para este libro con Andrés Boneste, que más o menos tiene nuestra edad también, al reconstruirlo encontrás cosas que ni te imaginabas, y es verdad, si vos decís, estamos en una situación inflacionaria que se parece demasiado, muchos años después, tenemos un problema de deuda que se parece demasiado, tenemos una crisis política que... Entonces la tentación es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, siempre los mismos problemas. Hay algo de eso, de la mayoría de los países, y sobre todo mirando a la región, digamos, sin irnos muy lejos, pero mirando a la región, eh, muchos de esos problemas no es que se solucionaron, pero encontraron un camino de cauce y pasás a otro problema, ¿no? Porque, y esto ya que lo nombraste, vamos a atribuirle la cita. Alguna de las cosas que aprendí con Terraño, él siempre decía, crecer es cambiar de problema. Entonces, no es que los países, listo, ya está. No, crecen y cambian de problema. Entonces, la inflación y dejó de ser un problema. Pasemos a otro problema que son complicados siempre, los problemas de los países, tensiones, hay siempre cosas para mejorar. Nosotros parece que seguimos estancados en esos problemas de los 80. En algún aspecto es verdad, en otro aspecto no es tan cierto, digamos, y ahí realmente la economía cambió, es otra lógica, son otras empresas, son otros actores, y en comunicación ni hablar también. Tendemos a creer, bueno, siempre los mismos periodistas que dan vueltas. No, la lógica es distinta, digo. Hace 20 años sin ir a los 40, digamos, hace 20 años nada más no había YouTube, no había teléfonos inteligentes, ¿no? Eso cambió completamente. Entonces, la idea de este repaso que hicimos fue revisar esos cambios y esas continuidades con la idea de aprender, a ver si, y que con esta excusa del puede fallar, creemos que la economía falló, los resultados no son buenos, en eso hay que ser objetivo, digamos, realmente la mayoría de los indicadores son malos. Alguna cosa es importante, por supuesto, primero la democracia, ¿no? Pero algunas otras cosas, podemos decir que más o menos hay algunas continuidades interesantes, pero estructuralmente en economía estamos todos de acuerdo que falló. Creemos que también hay algo de la comunicación que falló, y esa es la búsqueda. Gabriel, y si tuvieras que señalar algo que haya fallado precisamente en la comunicación, porque uno viendo, obviamente cambió mucho la forma de comunicarse, por ahí hasta Mm. pensando en el primer gran cambio, el plan austral que anuncia Surreal. Uno lo ve hoy a Surreal en YouTube y dice, un ministro ya con ese look habría que haberlo tuneado un poco, cambiarle los anteojos para que se viera más moderno, quizás no tan ceremonioso. Eh, ¿Es solamente eso lo que uno ve hoy o también decís, no, incluso para esa época por ahí habría que pensar esto o habría que haber reevaluado esto? Y después la otra pregunta que te hago es, ¿por qué no se explican a veces los fracasos? O sea, es raro que un gobierno diga, sí, intentamos hacer esto, nos salió mal, ahora vamos a intentar este otro. A veces es como que, sobre todo en la época de Alfonsín, que fue muy cambiante, hubo muchos, bueno, después vino el Plan Primavera, como que no hubo demasiada explicación de qué enseñanzas había dejado lo que no había salido bien. Y eso creo que aplica para muchos otros gobiernos, ¿no? Sí, me parece súper interesante eso, porque incluso experiencias, sobre todo, te diría, las experiencias que arrancaron bien y que después en algún momento fallaron, que hay varias de estas, ¿no? Ujú. Vos mencionaste el plan austral, sin duda arrancó muy bien y con mucha expectativa y se rompió, pero también el plan de convertibilidad que tuvo años exitosos y que después termina tan mal, o el primer kirchnerismo con la baña que logra estabilizar la economía. Es muy interesante. Yo creo que hay una mezcla
porque sería buenísimo que a raíz de este libro y entrevistando, por ejemplo, una de las personas que entrevistamos fue a Jorge Remeslenikov, que le tocó esos 3 meses críticos, ¿no? Desde la salida de la convertibilidad. Y después que lo entrevistamos, justo él escribió un libro que está muy bueno, que es Los 115 días para salir de la crisis, una cosa así. ¿Dónde está esto? Bueno, esto lo hicimos bien, esto lo hicimos mal, pero deja un legado y una lección. En general, los gobiernos han sido, me parece a mí, o los políticos en general han sido poco sinceros a la hora de hacer esos balances. Como siempre, queriendo exacerbar lo bueno y queriendo tapar directamente lo malo. El austral, que es el caso que vos traías, fue muy exitoso en un corto tiempo. Creemos que incluso estaba, y en la reconstrucción también aparece, estaba supeditado a un proyecto político, eso está claro. El gran objetivo de Alfonsín era entregarle a otro civil el gobierno, que nos parece obvio, pero no era nada obvio. Hacía 50 años que no pasaba eso, o sea, era una cosa, en toda la vida de Alfonsín no había pasado nunca, digamos. Entonces era una cosa difícil. Todo lo demás, la economía, todo lo demás estaba supeditado a ese objetivo. Pero entonces lo vivieron con mucha culpa, me parece, los radicales durante los 90 ese fracaso económico, y nunca llegaron a decir, che, en lo que nos equivocamos fue en esto, esto y esto, en no haberla aguantado, en el equilibrio fiscal que se nos desmadró, en haber cedido a las presiones, incluso de los militares en ese momento. Bueno, estas fueron las lecciones. Nunca quedó del todo claro y se arrastraron hacia adelante. Así que ahí coincido muchísimo en que sería bueno que tanto el que tiene un pequeño éxito como el que tiene un gran fracaso, deje claro por qué fracasó, ¿no? Y no siempre la culpa es del otro, que es la más fácil. ¿Mm? Recordamos nuestro interlocutor, un gran profesional, un amigo, Gabriel Llorens Rocha, acaba de publicar junto a Andrés Bonestein el libro Puede fallar economía y comunicación en 40 años de democracia, que ha editado Planeta. Y vos recién mencionabas la famosa, bueno, eso sí creo que es más común hablar de la herencia recibida. Ahora, cuando se habla de herencia recibida, por lo general se hace el enunciado y tampoco hay demasiado. Acá Milei podría decir, bueno, lo que pasa es que son todos de la casta, entonces se cubren entre ellos. Y uno a veces dice, Alfonsín, que recibió realmente un país devastado desde todo punto de vista. A veces los argentinos no tomamos conciencia de que hubo una guerra, y cuando digo la guerra me refiero a Malvinas, que se perdió, eh, que además tampoco se explicó, pero bueno, eso sería parte por ahí de otro libro, que se habló de la Ujú, batalla de Puerto Argentino ha finalizado y no se habló de la rendición, que era lo que había pasado, que quizás eso también indica cómo somos los argentinos con esta cuestión del exitismo, ¿no? Cuando nos va bien, somos todos campeones del mundo, cuando nos va mal, el equipo es un desastre. Y nadie lo votó en este caso. ujú. Eh, una represión inusitada, un gran colapso social, económico, institucional, quizás así como se hizo la CONADEP para evaluar el tema de derechos humanos, quizás no hubo, más allá de que sí hubo, por supuesto, algunos estudios sobre la deuda externa, y qué sé yo, pero por ahí no hubo un planteo concreto de decir, yo recibí esto, me encontré con esto, sobre todo Alfonsín quizás porque era fundacional, ¿no? Que quizás, bueno, las urgencias a veces tapan. Creo que también por ahí es algo en lo que falló este gobierno, cuando por ahí se hace cargo de la deuda y no la explica, y quizás después se dan cuenta y dicen, y nosotros estamos condicionados por esta deuda, pero no lo explicitaron. Y así, y bueno, creo que a todos les ha pasado. A De la Rúa recibió la convertibilidad y no dijo, hay que salir de la convertibilidad. Al contrario, decía, el uno a uno no se toca. Y por ahí, por esa cuestión de Ujú. no enemistarse con la sociedad, terminan haciendo otras cosas que son más graves, ¿no? Como, qué sé yo, el recorte salarial o cosas por el estilo, que uno dice, no, no podés hacer eso porque le estás sacando el pan a la gente. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Ahí dos casos te traigo. Primero que yo realmente no lo sabía o no lo recordaba, pero revisando los números económicos de la dictadura, que como bien decís, el desastre era total, digamos, para decirlo en términos actuales, yo no tenía tan claro que la inflación estaba ahora, pero cerca del 200, 300% anual en dictadura.
y que un poco es ese descalabro económico, que habían sido los 5 años de Martínez de Oz, ese descalabro económico el que provoca la guerra. ¿Sí? Frente a ese desastre político, institucional, todo lo de derechos humanos, gravísimo, pero a eso le sumaban una situación de deuda y de inflación insostenible, y que creo que fue uno de los factores que hicieron que la Junta diga, che, la salida es vamos a una guerra, porque así zafamos del lío económico. Con lo cual, como vos decís, la herencia era de desastre institucional, pero también pesadísima desde el punto de vista económico. Alfonsín, el día que asume, ese 10 de diciembre del 83, que ahora dentro de poquito se van a cumplir 40 años, en el Congreso dice, con la democracia se come, se educa y se cura. Entonces dice, señores, democracia, el resto vemos, que estaba bien como promesa. Ahora, cuando empezamos a, che, pero no me alcanza para comer, empezaron la pregunta esa, es donde empezaron los problemas. Ese es un caso. Y otro caso, casi 20 años después, pero me parece que también suma a lo que planteas. Remes también nos dijo, yo en campaña le dije a Dualde, porque mencionabas lo de la Rúa. Yo en campaña, Remes había sido el ministro de Economía de Dualde en la provincia de Buenos Aires y era su principal asesor económico. Dualde era el candidato a presidente y él le dijo, mira, de la convertibilidad hay que salir, el modelo hay que cambiarlo porque no da para más estos 10 años, tenemos un atraso cambiario, Brasil acaba de devaluar, digo, y Remes nos dijo, Dualde fue y lo dijo, y yo creo que perdimos las elecciones por eso, por haber dicho Había que que hacer. había que salir a convertir lo que hay que hacer. Entonces, yo y creo además que con TikTok y con todo tenemos que ser muy sinceros y tenemos que hablar con claridad y que va ganando la transparencia y va ganando la sinceridad, pero también es cierto que no hay mejor sordo que no quiere oír. Digo, han sido muchas las veces en las que preferimos que nos mientan, y que fuimos cómplices de esas pequeñas mentiras porque no queríamos escuchar la realidad. Entonces, también ahí es la pregunta. Ahora tenemos tres principales candidatos a ganar la presidencia. ¿Cuánta verdad estamos dispuestos a escuchar? Venimos de 10 años de recesión, de 10 años muy duros, sabemos que hay serios problemas, sabemos que la inflación está desbocada. Ahora, queremos que nos digan, che, lo que hay que hacer es esto, esto y esto, y va a llevar tanto tiempo, y el plan es por acá. Yo creo que ya estamos bastante curados como para querer escuchar cosas sinceras, pero también es cierto que la tentación del canto de sirenas, y de lo que fue la revolución productiva y el salariazo del 89, y escuchar una, y nos metemos ahí y no me importa nada más, sigue dando vueltas, ¿no? Apostamos a que la conversación sea más sincera, pero a veces nos engañamos. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. En este caso, a partir de esta conversación y llevándolo a la campaña que a la que estamos asistiendo, eh, uno siente que hay como una reivindicación explícita en muchos casos del gobierno de Menem, de Domingo Cavallo, obviamente del primer Domingo Cavallo, del Cavallo exitoso, y no se lo Ujú. contrasta con el Cavallo que ni siquiera pudo desarmar lo que él mismo había creado, más allá de que obviamente no fue solo una creación de Cavallo, quizás Cavallo fue el que lo instrumentó, ¿no? El tema de la convertibilidad, y eso lleva a que hoy haya un candidato, Javier Milei, que habla de dolarizar, bueno, más allá de las contradicciones, ¿no? Que por ahí se dice, bueno, yo hablo de una libre competencia de monedas y qué sé yo, y bueno, pero está ahí dando vueltas la idea esa y creo que mucha gente ha tomado eso. Y quizás también, como suele pasar con el tiempo, hoy hay, sobre el menemismo hay como una revisita que de alguna forma lo edulcora y dice, bueno, fue una gran época, podíamos viajar, yo ganaba, no sé, $2.000 eran $2.000, eran $2.000.
acá en la Argentina. Por ahí uno iba con 2.000 pesos a Estados Unidos y no podías comprar nada, pero eh, existe como esa idea de que aquello fue mejor. Y también hablando de lo que vos comentabas hace un rato, también hay como una reivindicación, aunque no se lo diga explícitamente, de la política liberal de la dictadura, que más allá de que Milei siempre aclara que el plan de Martínez II no tiene nada que ver con él, es cierto que esas ideas, aún con modificaciones, estaban vinculadas con el liberalismo económico y uno no puede pensar que Roberto Aleman o Juan Aleman no eran liberales, sí que lo eran, o el mismo Álvaro Sogaray, que en la dictadura no tuvo un cargo como ministro de Economía, pero era bastante afín, y, y uno se pregunta, ¿cómo hoy, a 40 años de esa democracia en la que se supone que debemos haber aprendido, sobre todo la parte política, ¿no? Y también algunas cosas de la parte económica, esos cantos de sirena, de decir, podemos volver a la convertibilidad con otro nombre, dolarización, que es casi lo mismo, y eso hoy tiene tanto impacto, sobre todo en jóvenes que no vivieron aquellos años, ¿no? Y que escuchan solamente la parte positiva o la magia. Sí, a veces da la sensación, ¿viste? ¿Quién era el de la idea del péndulo en el vacío, digamos? Vamos y venimos y pasamos de derecha a izquierda sin... digo, esto es una reacción a los últimos 20 años en donde la participación estatal creció en la economía, porque había un reclamo de la sociedad para que creciera, pero quizás se fue de mambo. Entonces ahora queremos llevar el péndulo a la fuerza para el otro lado de manera violenta es muy impresionante, a mí me resultó muy impresionante volver a reconstruir los primeros años de Menem. Primero fueron 2 años, porque nos acordamos de la convertibilidad, pero entre el Claro. 89 y el 91 fueron 2 años de caos, Marcelo. Yo no me Sí, 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 acordaba sí. las cosas que, digo, dos hiperinflaciones, un plan Bonex, desde el punto de vista económico fue durísimo hasta que se llega a una estabilización que fue la de Cavallo, pero imaginemos ahora que arrancara algo que tuviéramos 2 años más sería difícil en este tiempo, ¿no? Eh, pero además, por otro lado, es impresionante cómo Menem reconstruye la conversación pública, la cambia completamente, empieza a jugar al fútbol, va a los programas, él cambia la comunicación y con eso cambia el clima. Entonces, por ahí decimos algo así como que todavía no sabíamos, pero ya estábamos en los 90, todavía era un caos el país, pero ya estábamos en la convertibilidad. Uno de los aprendizajes que nos quedamos es que en esos momentos de crisis como el que tenemos ahora también, las opciones son pocas, digamos. Nosotros ahora sabemos que el que venga el año que viene, más duro, menos duro, idealmente no dolarizando, pues sabemos que es una receta que tiene muchas contraindicaciones, lo dicen los economistas, pero también desde el punto de vista de comunicaciones, renunciar a tu moneda, tiene muchos problemas, pero tiene esa cosa mágica. Pero digo, el que empiece va a tener que equilibrar las cuentas públicas con esfuerzo, como sea, pero digo, el equilibrio fiscal va a tener que llegar con esfuerzo de alguna manera y algún tipo de plan de estabilización de la moneda también y de reactivación. Digo, sabemos que en la crisis la receta pasa por ahí más o menos. El gran problema es que una vez que pasa esa crisis y se acomoda, ahí es donde el péndulo se va de rosca, ¿sí? Y entonces a la convertibilidad en el 96 no le quisimos hacer un service, porque no, era sagrado y era inmaculado y no se podía tocar. Y lo mismo al austral, digamos, que había que aguantarlo. Y lo mismo, por ejemplo, estuvimos con la baña también. A mí me resultó bastante, claro, impresionante eso. Cuando la baña se va en 2005, se va preocupado por la inflación y le dice a Kirchner, ojo con la inflación. La inflación anual era 12%, que para una economía, incluso para América Latina, es una inflación alta, pero manejable, digamos. La anual al 12% es 1% mensual. Pensá que ahora en agosto tuvimos 12%. Entonces, en esos momentos de un poquito más de calma, en donde todavía ni nos fuimos a la derecha ni nos fuimos a la izquierda, es donde somos incapaces de frenar la pelota, hacer un service, hacer la sintonía fina. ¿Te acuerdas que en un momento Cristina hablaba de eso?
Eso es una constante de estos 40 años. Cuando hay que hacer sintonía fina, cuando hay que hacer política para que la cosa no se desmadre, no. Le metemos a fondo, Kirchner le mete a fondo, vamos a crecer al 8%, dale, toquemos el INDEC y no pasa nada, y después terminamos en una crisis más grande. Nada, me da temor eso, que volvamos a irnos para el otro lado. Gabriel, antes de despedirte y agradecerte el tiempo, quiero hacerte una consulta para, apelando además a tu experiencia y al conocimiento que tenés de la política. Sí, y sobre todo habiendo charlado por ahí con Lavagna y conociendo también lo que fue Cavallo, porque además, volviendo al comienzo, Rodolfo Terráneo fue de los primeros que habló de salir de la convertibilidad y creo que eso también le valió en su momento no ser candidato a presidente. Y después fue el que le llevó la propuesta de la canasta de monedas a Duhalde en aquellos Ujú. momentos tan difíciles de la crisis del 2001. Eh, ¿Por qué tanto Cavallo, que digamos, después de su primera gestión fue exitoso, y Labaña se puede decir lo mismo? ¿Por qué no llegan a presidentes? Y hoy tenemos a Javier Milei, que es bien, no fue, nunca ejerció ningún cargo público, por lo menos no como ministro, y hoy está a las puertas de, por lo menos es el primero o es el más votado en las elecciones previas a la definición formal de quién va a ser el futuro presidente. ¿Hay una explicación a eso? No, hay también, si querés, una constante. Digo, ya desde Alzogaray en el 89, que había sido 2 veces ministro de Economía y se presenta como candidato a presidente, ¿te acordás? Ujú. Alianza del Centro, después lo intenta Labaña, lo intenta Cavallo más de una vez, también hubo varios ministros de Economía que quisieron llegar a cruzar de Irigoyen a Balcarce, y que nunca lo consiguieron. Tiene que ver con que es cierto que el rol del ministro de Economía es casi tan conocido y su palabra tan importante como la del presidente y tan escuchada, y eso les da un rol protagónico, pero también que cargan muchas veces con las buenas y las malas del rol. Esta claramente es una elección de economistas. Tenés a Milei, que fue el más votado en las PASO, pero tenés por primera vez un ministro de Economía que directamente quiere, sin ser economista, pero que quiere ser presidente, que es Massa, y la tenés a Pato Bullrich, que lo busca Melconian, uno de los economistas más, no solo más reconocidos, sino además con más presencia en medios, porque básicamente es un economista celebrity, digamos, pero con mucha capacidad de comunicación, que lo pone a jugar en la cancha para equilibrar eso. No, me parece que no ahí no hay fórmula, digo, hasta ahora no pasó, pero puede pasar, y sí lo que hay es muy claro que la economía es el gran problema, y que necesitamos algún tipo de solución económica. Nuestro recorrido a lo largo del libro, a lo largo de estas 4 décadas, un poco la enseñanza es esa. Bueno, podemos tratar de seguir haciéndonos trampa y demás, pero mejor hablemos con la verdad, mejor busquemos cuáles son las cosas que han funcionado, y tratemos de ir esas para ir cambiando de problemas, digamos, y no seguir con la inflación. De otros 40 años, te pido por favor. Bueno, gracias Gabriel Llorens Rocha, periodista, ahora escritor, investigador también, que yo sé que lo ha hecho, ha trabajado por ahí para otras personas. En este caso es su libro junto a Andrés Borenstein, eh, un título que obviamente por ahí genera cierta simpatía, porque obviamente si uno va a abordar el tema, mejor hacerlo con ese chiste de puede fallar, ¿no? Economía y comunicación en 40 años de democracia. Y me parece que más allá de que los veteranos también debemos leerlo, ojalá también tengan mucho público joven, precisamente para conocer aquello que no vivieron y tener un panorama un poco más claro, y sobre todo frente a esta elección, porque me parece que si uno entiende esos 40 años, quizás también entienda por qué estamos donde estamos hoy y cuáles son las alternativas para salir. Y también para ser más exigentes con nuestros dirigentes, que eso nunca está de más. Así que gracias Uh -huh. por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, que es algo muy valioso. Y bueno, un placer saludarte, Gabriel. El agradecido soy yo, Marcelo. En serio, un placer charlar con vos y muchísimas gracias por tus palabras, en serio.